Hola a todos y bienvenidos a el nuevo podcast de Formación en Corto. Esta semana tenemos el placer de tener con nosotros a uno de los grandes de la endodoncia española, que es ni más ni menos que el doctor Francisco de la Torre de la Fuente. El doctor de la Torre es endodoncista exclusivo en Valladolid de hace ya mucho tiempo y se formó en la Universidad Europea de Madrid y ha sido profesor durante muchos años en esa universidad. Actualmente es el secretario de la Asociación Española de Endodoncia y bueno, pues es una de las mayores autoridades a nivel nacional para hablar de un tema que es un tema, pues yo creo que muy interesante, que plantea muchas dudas al clínico en general y me atrevería a decir que al endodoncista también, como es la utilización del láser en endodoncia. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tus amables palabras, Eugenio. Es un Muchas placer gracias. tenerte con nosotros y seguro que aprendemos mucho porque, como he dicho, eres un gran experto en el láser. ¿Cuántos años llevas utilizando el láser? Pues la verdad es que ya son 4 años de láser. Ajá. Fuimos de los pioneros, bueno, creo que seguimos siendo pioneros porque Sí, todavía no hay mucho en láser. España no está muy Sí, extendido, ¿verdad? En sí, otros sí, sí. países Hay yo mucho creo que más, sí que sí. hay Sí, sí. más. Bueno, habría que puntualizar también, ¿eh? Porque hay varios tipos de láser, que hoy en la charla lo daremos a conocer. Y sí que es verdad que hay muchos láseres por ahí en clínicas de los que se llaman de diodo, que son aparatos más bien pequeñitos, pero láseres grandes de Herbio, YAG o neodimio YAG hay muy poquitos. Sí, bueno, y vamos a empezar por ahí. O sea, ¿qué tipo de láser es interesante para endodoncia? Porque como dices, hay diferentes tipos y no todos sirven para endodoncia, Eso es cierto, Eugenio. desgraciadamente, ¿no? Claro, sobre todo porque si atiendes a los fabricantes, todos sirven para endodoncia, Ya. pero realmente no es así. Bueno, no es así. Hoy en la charla vamos a especificar qué es lo que hace cada láser y para qué podemos utilizar, pero realmente los láseres que son interesantes en el mundo de la endodoncia generalmente son los de Herbio YAG, esos son, o Herbio Cromo, hay dos modalidades, porque trabajan una longitud de onda que es la que podemos utilizar para lo que a nosotros nos gusta, que es activar el hipoclorito. Que son los caros, ¿no? Los que valen un dinerito. Desgraciadamente, lo que funciona casi siempre es lo que es caro. Los otros láseres, que son los de diodo, pues lo que producen es una desinfección, que también lo vamos a explicar hoy en la charla, pero no es tan visible y es como un poco lo que llamo yo el efecto believe, creer, ¿no? Tú pones el láser y tú crees que estás haciendo, o deberías creer que estás haciendo algo. Con los de Herbio, tú ves, entonces ya no es believe, tú estás viendo cómo se activa ese hipoclorito y cómo trabaja. Es decir, realmente a efectos prácticos para tu mente es muy diferente. ¿Cómo empezaste en el mundo del láser? O sea, ¿cómo te dio por comprarte un láser? Bueno, a mí siempre me ha gustado la tecnología. Entonces, cuando yo empecé a hacer la endodoncia en exclusiva, ya por el año 2006, me compré un microscopio. Ahora un microscopio es algo muy frecuente en una clínica dental, en esos momentos, en una clínica de endodoncia, en esos momentos no tanto, ¿no? Me compré el CBCT, también en el 2006, que tampoco era algo muy frecuente. Entonces, cada vez que aparece una supuesta revolución tecnológica, me gusta intentar implementarla en la clínica, siempre y cuando crea que sirva para algo. Entonces, leyendo artículos y leyendo temas de láser y viendo conferencias, me pareció que era muy interesante para una clínica de endodoncia exclusiva. Y bueno, pues me lancé a la piscina, lo compramos, es una inversión muy importante. Y fíjate si me gustó que me he comprado dos, ya es el segundo. Ya Ya tenemos uno tienes por dos. cada gabinete, porque es que tenemos dos gabinetes, somos dos endodoncistas exclusivos y ya nos Había cansamos de peleas, había pegarnos por peleas. el láser. Claro, fíjate, si no sirviera para nada, no nos pegaríamos por él. Pero bueno, sí, Sí, es sí, una sí. tecnología muy interesante. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de cuando empezaste a utilizar el láser? O sea, porque bueno, habías leído, sabes, esto es interesante, tal, pero luego ya cuando realmente te pones ahí a utilizarlo y a implementarlo en tu práctica clínica, ¿qué sensación tuviste o qué? Hay cosas que son realmente muy llamativas, porque cuando tú lo estás activando ese hipoclorito, ese burbujeo tan efectivo hace que ya solo veas cosas que no veías. Por ejemplo, tú pones el hipoclorito en una apertura, lo activas con el láser
directamente pones el microscopio y ya estás viendo toda la anatomía cameral sin ningún tipo de problemas. Entonces, simplemente desde el principio hasta el final ya te está sorprendiendo. Claro, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención, lo contaremos luego, es cuando hacemos los retratamientos, aunque yo antes tenía mucho cuidado de intentar no pasar bacterias al periápice y tener luego el temido efecto flare-up de dolor y infección a los 2 o 3 días. Entonces, no había semana, nosotros ya sabes que hacemos muchos retratamientos, muchísimos, prácticamente el 80% son retratamientos, al ser exclusivos, y teníamos un índice de flare-ups relativamente alto. No te puedo ser académico porque no tengo un estudio en ello, pero sí llamaban muchos pacientes, oye, me duele, oye, me molesta. Desde que utilizamos el láser prácticamente se ha reducido a casi cero. Entonces, ahí ya te da mucho que pensar, porque si es un problema bacteriano y no está sucediendo, significa que de una manera u otra estás eliminando muchas más bacterias. ¿En qué casos crees que aporta más el utilizar láser? O sea, frente a casos en los que no tienes el láser y no lo vas a utilizar, entonces, ¿qué casos crees que realmente el láser es un plus, es una ventaja? Bueno, nosotros partimos de la base que lo utilizamos es una ventaja en todos los casos. Lo utilizamos en casos de bios y en casos necros y en retratamientos. Pero realmente cuando hacemos un retratamiento probablemente sea el factor más determinante que pueda actuar en ese caso. ¿Por qué? Porque necesitamos un plus de desinfección. Siempre hay anatomía olvidada, hay restos de gutapercha contaminada, hay bacterias muchas veces que llevan biofilms y llevan muchos años de evolución. Cuanto más limpies, mejores resultados vas a tener. Lógicamente, si lo comparas con una biopulpectomía versus un retratamiento, en la biopulpectomía no hay bacterias. Entonces, al no haber bacterias, la desinfección es bienvenida, pero quizás no sea el caso en el que notes más el uso del láser. ¿Que lo tienes? Fenomenal. Pero no es el caso, en cambio en un retratamiento prácticamente es crucial. Y bueno, ¿y en qué casos crees que a lo mejor no se debe utilizar, si es que hay alguno, o qué precauciones o qué peligros tiene la utilización de un láser de Brillar en endodoncia? Bueno, yo creo que no hay un caso en el que no se pueda utilizar. Yo creo que se puede utilizar en todos, pero sí que hay que tener una precaución. Y ahí la precaución es que hay que protegerse los ojos tuyos y los del paciente. El problema del láser es que es una luz monocromática que puede rebotar. Es un haz y además lleva una continuidad. Entonces, si rebota en una amalgama o en algo, en un espejo, en algo metálico, podría ir directamente a tus ojos o a los del paciente. Entonces, es una medida de seguridad que no puede faltar. Es verdad que cuando utilizas un láser de Erbio, realmente el daño sería superficial en la parte del ojo, no es crítico. Pero ojo, porque si utilizas un láser de diodo, el que actúa en la hemoglobina y en el nervio óptico, puedes causar un problema de ceguera y es bastante, o sea, hay que tener mucho cuidado con ello. Y dentro de lo que sería el propio tratamiento en sí, o sea, un caso, le pongo por ejemplo un ápice abierto, o sea, ¿es seguro utilizar un láser en Claro, un diente inmaduro? es una pregunta que también vamos a responder hoy, lógicamente, y hay estudios al respecto. Vamos a ver, esto es como todo. Si tú sabes cómo utilizarlo, no vas a tener un problema de extrusión de hipoclorito, que supongo que es por lo que me preguntas, ¿no? Sí, o del Entiendo. propio láser que... Claro, no, el láser lo único que hace es moverte el hipoclorito. Claro, cuando tú tienes un ápice abierto, el problema que uno piensa es voy a sacar el hipoclorito y te imaginas el accidente por hipoclorito que has metido mucho hipoclorito en el periápice y vas a tener problemas. Pero claro, aparte de que tú puedes poner la punta del láser más dentro del conducto, más fuera, aunque se genere la corriente en todo ello, no vas a tener un grave problema de extrusión, porque el volumen que hay dentro del conducto no es suficientemente grande, aunque salga un poco, como para producir esos daños en el periápice. Entonces, es seguro, es muy seguro. Además, incluso hay estudios que, utilizando los parámetros que debes utilizar, no vas a tener ningún problema, ningún accidente, ninguna extrusión. Prácticamente me ha convencido, o sea, Sí, creo que... es que estoy enamorado del láser, la verdad. Es algo que ciertamente me ha cambiado mucho la forma de trabajar. A mí me pregunta alguien, ¿tú te harías una endodoncia sin láser? Yo no me la haría. A día de hoy, A ¿no? día de hoy yo no me la Habiendo haría. vivido el Yo no me antes la y el haría. Yo después, no me la haría. ¿crees que tiene Sí, ventajas suficientes? sí, sí, mucho. Muy bien. No los vendo, ¿eh?
no gano comisión con Lo ellos. sé, lo sé, lo sé. Entonces, la verdad es que, bueno, pues es un lujo el tenerte aquí porque justamente pues alguien, eso, con un perfil clínico y a la vez científico, pues es, yo creo, quien más puede aportar de una tecnología como esta, que lo comentábamos antes, que muchas veces está como un poco asociada al marketing, o sea, que muchas veces las conferencias, pues quien las da es quien lo vende en muchos casos, y entonces pues es como que no sabes muy bien si te puedes creer todo lo bueno que te están contando. Entonces, en ese aspecto somos muy afortunados de tenerte aquí, seguro que vamos a aprender mucho. Y el afortunado soy yo porque me hayáis invitado. Estoy encantado de venir al COEM y es un honor y un placer poder estar aquí y transmitir lo que pueda transmitir acerca de mi práctica. Muchas Seguro gracias. que vamos a disfrutar. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, recordar que la semana que viene habrá un nuevo episodio de un nuevo podcast de Formación en Corto, así que os esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias.